1910, inicio de la Revolución en México, encabezado por Doroteo Arango, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, con la finalidad de cambiar el sistema político en México. 1914, asesinato del archiduque Fernando, ya que fue una de las razones por las cuales estalló la Primera Guerra Mundial, tras el ultimátum de Serbia. 1917, Revolución Rusa y abdicación del zar. La Revolución Soviética, dirigida por Lenin después de su regreso de su exilio en Suiza. Estas revoluciones le dieron fuerza para la Guerra Mundial. 1918, epidemia de la gripe española. Tratado de Brest-Litovsk, Alemania dejaría estos territorios y quedarían bajo el dominio económico de los imperios centrales. 1919, Tratado de Versalles. 28 de junio puso fin a la guerra entre Alemania y países aliados, pero entró en vigor hasta el 10 de enero de 1920. 1919, Mussolini funda los Fasci di Combattimento. El 23 de febrero de 1919, Mussolini fundó el Partido Fascista Italiano, emblema del Partido Fascista. Fue un partido político italiano. 1922, marcha sobre Roma de los fascistas italianos que llevan a Mussolini al gobierno. Los fascistas conquistaron el poder el 28 de octubre de 1922, al ser nombrado Mussolini jefe de gobierno tras la marcha sobre Roma. 1928, el médico inglés Alexander Fleming descubre la penicilina. Alexander Fleming fue médico militar en los frentes de Francia. Al finalizar buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitara la agonía provocada por las infecciones, descubriendo las propiedades antibióticas del hongo Penicillium notatum. Desde ese momento nacen los antibióticos. 1929, Pacto de Letrán entre Mussolini y el Papa Pío XI, por el que se hace reconocer el Estado del Vaticano. El Tratado de Letrán buscaba terminar con los desacuerdos entre la República Italiana y la Santa Sede, iniciados durante el siglo XIX, cuando la Iglesia perdía la mayor parte de sus estados pontificios durante las guerras de unificación italiana. 1933. Adolf Hitler es nombrado canciller alemán y liquida la República Weimar. Adolf Hitler pasa a acumular los cargos de presidente y primer ministro alemán. Asume el título de Führer e inicia el llamado Tercer Imperio Alemán. La primera gran manifestación antisemita ocurre en el año de 1934, en la Noche de los Cuchillos Largos, donde se liquidó sangrientamente a los opositores políticos de Adolf Hitler. 1939. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y el Imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, mediante la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Estos dos países eran los miembros más importantes de la Alianza del Eje, que estaba basada en el anticomunismo y la inconformidad con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. En 1940 se firma el Tratado del Eje Alemania, Italia y Japón. En septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito. Así, Japón se unía al Eje Roma-Berlín. Este tratado obligaba a ayudarse en caso de guerra. En 1941, la invasión de la URSS por las tropas alemanas. La URSS y Japón firmaron un pacto de neutralidad, pues la URSS estaba en lucha con Alemania y Japón con Estados Unidos. Alemania invade a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja, pero por fortuna para la URSS llegó el potente invierno, esto perjudicando a los alemanes por no estar bien equipados. En el mismo año se llevó a cabo el ataque japonés sobre la base naval americana de Pearl Harbor. La aviación japonesa atacó por sorpresa a la base naval, lugar donde se encontraba la flota norteamericana, dando así el 8 de diciembre donde el Congreso aprueba la declaración de guerra contra Japón. En 1948, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ideal de esta declaración proclama el respeto a los derechos y libertades, igualdad y justicia de carácter nacional e internacional. Todos los miembros de dicha organización deben acatar cada artículo señalado. En 1953 se dio la muerte de Stalin, líder de la URSS durante casi 3 décadas. Su muerte se debió a una hemorragia cerebral causada por una hipertensión y aterosclerosis,
según informes alemanes. Su muerte dio paso a Nikita Khrushchev. La noche del 12 de agosto de 1961 se construyó el Muro de Berlín, barrera que dividía a Alemania en dos secciones, la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Del 14 al 28 de octubre de 1962 ocurrió un conflicto llamado la Crisis de los Misiles, en el cual se involucraron Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Ese conflicto se provocó debido a que Estados Unidos notó que Rusia ocultaba sus misiles en Cuba, los cuales, en caso de ser disparados, no le daban tiempo a Estados Unidos de poder lanzar alguna alarma, defensa o contraataque. El 16 de julio de 1969 se lanza al espacio el cohete Apolo 11. 4 días después de su lanzamiento, el cohete consigue llegar a la Luna y al día siguiente, el conocido astronauta Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar suelo lunar. En 1971 se funda Greenpeace en Vancouver, Canadá, asociación cuyo objetivo es proteger y defender al medio ambiente, con oficinas nacionales y regionales dentro de 43 países alrededor del mundo. En 1973 se sufrió una crisis de petróleo, consecuencia de la Guerra de los 6 días sufrida en 1967. El 1 de abril de 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple, empresa dedicada a la elaboración de software y hardware, con su sede en Cupertino, California. El 28 de septiembre de 1978, después de un breve pontificado que duró solamente 33 días, fallece el Papa Juan Pablo I. Después de esto es elegido el Papa polaco Wojtyła, el primer pontífice que no es de origen italiano desde el siglo XVI. Es mejor conocido como el Papa Juan Pablo II. 1985. El soviético Mikhail Gorbachev accede al poder de la URSS, inaugurando la política de reformas del sistema perestroika, que por su traducción al español significa reestructuración. Esto con la intención de conservar el sistema socialista en la Unión Soviética. El descubrimiento del agujero de ozono antártico fue dado a conocer por los científicos Joe Farman, Brian Gardner y John Shankly. 1986. Accidente en la central nuclear soviética de Chernobyl, ocasionando un desastre ecológico y humano. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. La cantidad de materiales radioactivos y tóxicos que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. 1989. Caída del muro de Berlín y fin de la mayoría de los gobiernos comunistas de la Europa Oriental. Cayó el 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción, cuando se hizo público el proyecto de una nueva legislación para viajar. 1990. Reunificación de Alemania. Luego de una serie de acuerdos y el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4, el cual falló a favor del proceso de reunificación entre ambos estados alemanes. Transformación del Internet en una red de redes de acceso universal. En el CERN de Ginebra, un grupo de físicos encabezado por Tim Berners-Lee creó el lenguaje HTML, basado en el SGML. En 1990, el mismo equipo construyó el primer cliente y servidor web, llamado World Wide Web, comúnmente conocido por www. 1992. Tratado de Maastricht. Establece la Unión Europea. Entró en vigor el 10 de octubre de 1993. Fue percibido por la sociedad como la solidificación del conjunto de normas entre las naciones. 1994. Creación del Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Este acuerdo comercial fue negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y del primer ministro canadiense Brian Mulroney. El acuerdo comercial se firmó por México el 17 de diciembre del 92 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994. 1997. La oveja Dolly, primer mamífero fruto de la clonación. La clonación animal a partir de una célula adulta es mucho más difícil que una célula embrionaria. Así pues, cuando los investigadores del Instituto Roslin de Escocia crearon a Dolly, único cordero nacido después de 277 intentos, fue una noticia de gran importancia en todo el mundo.